Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente con ustedes, su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Padre. En esta ocasión, mis amados, me gustaría compartir el resultado, porque en mi vida todo lo que voy a transmitir es resultado de procesos, en fin, de lo que representa nuestra vida en estos caminos. La ministración, que es la base de lo que representamos en la tierra, mis amados. Y esta ministración, por la misericordia de nuestro Padre, le he llamado el Evangelio, el legado de los hijos de Dios. Mis amados, desde el principio de la creación, Dios estableció un plan y Él también dio un libreto de cómo las cosas deberían de desarrollarse en esta tierra. Y conforme a su plan, Él había establecido hacerse hombre para hacerse semejante a su creación y poder entonces vincular su creación en una unidad. Entonces vemos que cuando Él crea al hombre a su imagen y semejanza, luego lo pone en el huerto, en Edén, en el trayecto ocurre lo que es la tentación y como resultado de esa tentación, la caída y la pérdida de la imagen y semejanza, o sea, nos degradamos, porque caímos de la gracia y, como dice la palabra, la muerte entró y se enseñoreó, las tinieblas cubrieron la tierra y todo lo demás. Pero ese fue el punto de partida para comenzar lo que es el plan y el proyecto que Él tenía en favor nuestro, de transmitirse Él a nosotros. Entonces vemos en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Él le da la sentencia a la serpiente, que en sí no fue contra el animal, sino contra la forma que se posicionó dentro de la serpiente y fue la causante, que fue Satanás. Entonces Él le da la sentencia y dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué sucede, mis amados? Que según la genética y la herencia, también trae el trasfondo espiritual de lo que es el diseño y el gobierno que el Padre estableció en el hombre al sacar a la mujer del hombre. O sea, en esta definición, la mujer no transmite el pecado, pues el que transmite el pecado es el hombre a través de la esperma. Entonces, cuando Él dice entre la simiente de la mujer, es decir, porque la mujer produce la vida, pero no transmite esa herencia de maldición que transmitimos nosotros a través del esperma. Porque cuando Él creó al hombre, el señorío y el gobierno en sí lo estableció en el hombre como cabeza de la creación. Y no es que estoy menospreciando a la mujer, porque ambos fuimos creados al unísono en imagen y semejanza de Dios, y ambos complementamos un binomio en la compenetración de la creación.
Entonces, mis amados, comienza lo que es el desarrollo de la creación después de la caída. Vemos cómo todo se desarrolló hasta que él llegó a Enoc. Enoc fue uno de los descendientes de Adán. ¿Qué sucede? Que la palabra enseña que caminó Enoc con Dios y Dios lo llevó para que no conociera muerte. Es decir, que el primer profeta de toda la creación fue Enoc. Y hay un libro que él dejó por escrito y que hoy es considerado como lo que es un libro apócrifo, es decir, porque está fuera del canon de la Biblia. Pero en este libro, mis amados, porque si tengo que decir la realidad, este libro es un libro real, que a través del tiempo fue bastardeado, los sellos se rompieron que estaban sobre el libro, y todo el que quiso hizo lo que le dio la gana con ese libro. Pero en ese libro habría una profecía que ya nuestro Padre le había dado en Enoc acerca del advenimiento de una persona que restauraría todas las cosas, que fue entonces para darle el contexto de lo que dice aquí en Génesis 3. Y esta profecía, después de la Torre de Babel y la historia de Nimrod y su esposa Semirami, el sello fue retirado de la escritura, y esa profecía y muchas más que daban el entendimiento del advenimiento de aquel que restauraría todas las cosas fueron retiradas. Cuando para Semiramis, en su, ¿cómo explico? En su inteligencia, mis amados, quería seguir, después de que Nimrod fue asesinado, quería seguir gobernando, y se hizo pasar como que Nimrod se convirtió en una deidad y que él la embarazó después de muerto, y el hijo que concibió era el hijo que se había relatado en la profecía. Y ahí comienza lo que es el desarrollo del misticismo. Por eso que es que vemos que en todas las culturas de la tierra, que eso también tiene una historia, que no voy a profundizar mucho en ella hasta que llegue para desglosar todo eso, pero vemos que en la enorme mayoría de todas las civilizaciones existe ese mito de un ser superior que vendría a restaurar todas las cosas. Y es por eso que aquí en nuestro país hay una entidad, porque no le voy a decir deidad porque no lo es, llamada la Virgen de Altagracia, que se supone y se dice que es la madre del Hijo de Dios, y que en el cuadro ya aparece con un niño cargado. Pero esta misma imagen se representa en muchas culturas, porque ese es el culto que se le da a lo que es la reina del cielo, la madre del Dios omnipotente. Y ese mito nace ahí. Y yo quiero, mis amados, adentrarme, antes de seguir, en lo que es el Evangelio. Todos sabemos que la traducción de Evangelio es buenas nuevas. Pero, mis amados, tenemos que entender lo que es el Evangelio, porque para muchas personas el Evangelio es un sinónimo de cristianismo, y por eso es que se asocia el Evangelio a lo que es y se denomina un movimiento religioso. Inclusive también existen denominaciones llamados evangélicos, y toda esa parafernalia, mis amados, de esa denominaciones están muy desligadas de lo que es el Evangelio, porque mayormente lo que se trata como Evangelio es una prédica hueca y vacía.
Y yo entiendo, mis amados, que el Evangelio es el legado de Dios, el legado que nuestro hermano mayor nos dejó a nosotros, que significa una vida en Dios, haciendo y diciendo lo que nuestro Padre quiere, porque eso fue lo que nuestro hermano mayor Jesucristo nos dijo. Él dijo en determinado momento: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y también dijo en otro cierto momento, en otro determinado momento dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y vemos que el contexto del Evangelio más que nada es servicio, pero no un servicio egocéntrico, porque mayormente el que se levanta a servir lo hace buscando una gratificación o que la persona o recibir cierto reconocimiento. Y es por eso que vemos hoy en día lo que es muchas fundaciones de beneficencia, de caridad, que ayudan a los necesitados. Pero al final de todo, mis amados, no hay una realidad que avale que esas personas lo están haciendo por amor, sino que también lo hacen para callar su propia conciencia, porque conocen su condición. Pero todo lo contrario es a lo que es el Evangelio. El Evangelio, como ya dije, valga la redundancia, es el legado de una vida en Dios, haciendo y diciendo lo que Él desea. Y yo estuve buscando, mis amados, varias definiciones para dar el sentido a lo que es un legado, y quise hacer la diferencia y la separación entre lo que es herencia, porque tampoco voy a negar que la palabra habla de herencia, pero la herencia que vamos a definir primero, los conceptos, para que podamos continuar y tener un mejor entendimiento de lo que queremos traer en este momento, mis amados. Buscando en el internet encontré lo que es la definición de legado. Existen varias connotaciones acerca de lo que es legado, pero esta fue la que mayor se acopló a lo que queremos traer en este día, mis amados. Legado: acción de transmitir algo a otras personas, cosa que se deja en testamento o se transfiere de generación en generación. Y ahora vamos a definir lo que es herencia. La herencia en la doctrina del derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones, llámese deudas, a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos. Ya entendemos, y yo he dicho que el significado de lo que es el Evangelio. Ahora, cuando la palabra habla de herencia, no tengo aquí el versículo, mis amados, pero esa herencia que nos fue dejada fue con la muerte de nuestro hermano mayor y su posterior ascensión a la diestra del Padre, que Él, dice la palabra en Mateo 28, ya cuando Él iba a ascender, dice, wow, Él nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole
que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la herencia que él le delegó a los apóstoles. Que hoy en día lamentablemente hay una dicotomía muy grande en torno a lo que es el ministerio apostólico, que también más adelante trataremos mediante la unción del Santo de Israel, que es nuestro hermano mayor, de ir destapando y desglosando todos esos errores y traer la realidad traer la realidad de lo que son los ministerios. Entonces, mis amados, hay una diferencia entre lo que es legado y herencia, porque nuestro hermano mayor murió físicamente para atraernos a nosotros y hacernos aceptos ante la presencia de nuestro Padre, quitando el pacto de maldición que es el pecado. Y por eso es que él dice en la conquista de la cruz que él toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra, o sea, todos los derechos legales para operar por encima de toda circunstancia que pudiese llegar a nuestras vidas. Pero este es el legado del Evangelio. Nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de caminar por encima de cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida, mis amados. Y el Evangelio, a mi entender, porque yo tengo que ser sincero con ustedes, mis amados, no es un movimiento religioso, como ya dije anteriormente. Es una vida, mis amados. Porque cuando nuestro Padre me llevó a conocer lo que es el Evangelio, es lo que yo ahora le estoy transmitiendo a ustedes. Porque lo que estoy haciendo no es ¿cómo le digo? No es algo que me ha sido impuesto como una carga, sino que yo estoy haciendo la voluntad de aquel que me llamó y que me amó a mí por encima de toda mi incredulidad, mi arrogancia y mi soberbia. Y si hoy yo estoy aquí, mis amados, y todo lo que yo me he propuesto delante del Padre, que Él también lo ha puesto en mí, de transmitirle a ustedes, son los fundamentos de lo que es el Evangelio. Que el Evangelio es mucho más que usted pararse a proclamar un mensaje, no uno mismo es el mensaje, porque la palabra dice que esto se predica por testimonio. Es decir, que tiene que haber una compenetración, un acoplamiento entre lo que digo y lo que hago. Porque es muy triste, mis amados, lo que hoy se ve en día y lo que hoy se vende como evangelio. Algo seco, hueco, vacío, que no tienen la capacidad. Porque mayormente lo que se predica hoy es egocentrismo. Es soberbia en la cual no te lleva a conocer a Él, sino a que tú te enfoques en mí como persona. Porque yo he podido ver eso, mis amados. Yo me he puesto a mirar muchos predicadores y yo he visto que la mayoría son imitadores. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo no veo que ninguno de los profetas ni ninguno de los personajes que están reflejados en la Biblia se manejaron de la misma manera. Y hoy en día usted pone 10 predicadores y los 10 predicadores hablan igual, te hacen los mismos gestos, te hablan las mismas supuestas lenguas espirituales y es todo lo mismo. Y todo la gran mayoría, porque no voy a decir que son todos,
pero todos se enfocan en el egocentrismo de exaltar lo que es la humanidad y no de exaltar a Dios, porque es a través de la exaltación de nuestro Padre que nosotros somos revestidos de su gloria. Esto es el Evangelio. Esta es la consecuencia y el modelo que nosotros debemos de exhibir como hijos de Dios. Como ya he dicho también, que ser un hijo de Dios no es un concepto como mayormente se ha enseñado desde que nuestro Señor, nuestro hermano mayor, estableció el Evangelio. Ser un hijo de Dios es tener la misma mentalidad, el mismo entendimiento, el mismo sentir que estuvo en Él. Porque eso fue lo que Él vino a hacer a la tierra. Él vino a mostrarnos lo que es el carácter de nuestro Padre. Porque yo entiendo que muchos hacen la salvedad de que en el Antiguo Testamento Él era un déspota, un asesino, un Dios cruel, y que hace la transición en el Nuevo Testamento como un Dios de amor. Y no es así, mis amados, en el sentido que desde el principio Él no ha cambiado ni un solo ápice. Ahora, Él le dejó al pueblo normas, leyes y estatutos que debían seguir. Y les habló de la bendición que sería seguir sus directrices y de la maldición también que vendría si no seguían sus directrices. Entonces Él tuvo que someterse a lo que ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que vemos que en cierto momento Él manda a eliminar pueblos enteros. También vemos en cierto momento que Él aprueba lo que es la esclavitud, pero no lo hace como lo hacen los demás pueblos, porque el ejemplo más claro de esclavitud es cuando Israel estuvo sometido en Egipto. También vemos que lo que pasó en Egipto fue más allá de una confrontación humana, fue una batalla de dioses, porque nuestro Padre quería demostrarle a las naciones que el fundamento que ellos estaban siguiendo estaba equivocado. Y se manifestó a través de la nación de Israel, que también torció el camino. Pero eso fue conforme al plan para que nosotros hoy pudiésemos estar delante de su presencia. Porque el pueblo de Israel se ensoberbeció, se engrandeció y erró el camino al creerse mejores que todos los demás pueblos. Y sin embargo, la nación más idólatra de la tierra fue la nación de Israel, porque las demás naciones no tuvieron las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, el Evangelio es el fundamento de mi vida. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque yo recuerdo cómo era mi vida anterior a estar aquí enfrente de ustedes. Y a pesar de que el Espíritu Santo estaba en mí, yo no le conocía. Yo no sabía quién era Él. Y viví una vida de amargura, a pesar de que no vine aquí como viene la mayoría, roto, herido. No, mis amados, pero en mí estaba esa necesidad no de reconocimiento, sino la necesidad que tiene todo el ser humano, de conocer, la inquietud, como dice la palabra en el que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a comprender la obra que ha hecho su creador
desde el principio. Y esa necesidad está en cada uno de nosotros. Y es a través del Evangelio, del conocimiento de nuestro Padre, a través de la persona de Jesucristo, mediante la unción del Espíritu Santo, que podemos llegar a esa compenetración. Pero también quiero traer, mis amados, lo que fue el cumplimiento de la promesa, que fue cuando nuestro hermano mayor, después que había nacido y había comenzado lo que era su caminar, después que vino del desierto, cuando comenzó su ministerio, porque dice la palabra en Isaías capítulo 9, hablando a sí mismo también del advenimiento de ese Mesías, porque como ya dije anteriormente, en el libro de Enoc, esa profecía fue retirada, pero en su misericordia, nuestro Padre se la dio a Isaías. Y aunque también esta profecía es muy criticada, muy atacada, porque dicen un sinfín de tonterías, que eso no fue así, que eso fue fulano, que esa no se refiere al Mesías, que eso se refiere a un príncipe de Israel, un sinfín de tonterías, mis amados. Porque solamente lo que es una mentalidad egocéntrica, incrédula e ignorante puede creer todas esas sandeces. Porque solamente, y lo entiendo, mis amados, porque todo lo que uno puede aprender o ver en las Escrituras es a través del Espíritu Santo. Si no, no hay. Yo también se lo puedo dar como testimonio. Dice en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su reino, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso está en Isaías 9, versículo 6. Entonces, mis amados, con la promesa ya se cumple con María, el ángel la llama, vemos todo lo que pasó. Entonces, cuando ya él comienza su ministerio, vamos, mis amados, a Isaías capítulo 61. Él llega a la sinagoga y toma la porción de la palabra que representaba lo que era el advenimiento del Mesías. Dice la palabra en Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí él cierra. Entonces él le hace la afirmación al pueblo de que esa profecía se había cumplido delante de sus ojos, y se le levantó el diablo, se le levantó lo que es la mentalidad religiosa. Pero hay algo, mis amados, que a mí me llama la atención, y es que él tomó hasta esa porción y eso continúa de ahí en más. Y lo que continúa de ahí en más es el legado, mis amados, que nosotros hoy como hijos de Dios debemos de portar, debemos de expresar, debemos de manifestar a las naciones. Porque continúa diciendo
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y me voy a detener en lo que es el día de venganza. Nuestro hermano mayor vino como un pionero. Él vino a establecer las bases de lo que es el Evangelio. Y con su muerte en la cruz, en favor nuestro, dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nos enseña, mis amados, que cuando él murió en la cruz, él pagó el precio. Las cargas del pecado fueron depositadas en él. Esta es la palabra, que él se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición. Y cuando él sentó las bases y la conquista en la cruz, fue cuando ya después que él resucita y da la comisión en Mateo 28, cuando él dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él nos delega a nosotros la comisión de someter en su nombre y para la gloria de Dios Padre, a través del Espíritu Santo, todas las potestades de las tinieblas. Porque no es que nosotros vamos a proclamar venganza y juicio contra nuestros semejantes, porque al igual que por nosotros, Él murió por todos. Él murió en favor y en pago del pecado de todos nosotros. Y que hay algunos que no lo acepten y otros que sí, pero ya eso tiene que ver con una decisión de cada uno. Pero cuando Él murió en la cruz, Él nos trajo a todos. No, de que no, porque yo porque soy elegido de Jehová. No. Dios, nuestro Padre, ha establecido personas con propósitos específicos, pero el propósito no determina el destino, porque después que Él haga su obra en mí, es mi necesidad proseguir en el conocimiento. Y si yo me aparto, lamentablemente, yo una vez le hice una pregunta a Él. Digo: Padre, yo sé que tú me amas y yo sé que tú estás conmigo, pero si yo un día decidiese apartarme del camino y vivir como a mí me pareciera, ¿qué sucedería? Y Él me dijo a mí, con todo el dolor de mi alma, tendría que someterme a la palabra, a lo que ya está escrito, porque yo no tengo favoritismo con nadie. Y tú perecerías por tu culpa. Y la obra que hice en ti sería tu carga y tu carga. Y esa misma obra carga. Vamos a dejarlo ahí porque quiero seguir y la palabra se frena porque no sé cómo el Padre como no quiere que suelte esa palabra. Pero continuemos, mis amados. Entonces nosotros tenemos que declarar el juicio contra las potestades de las tinieblas. Y si también hay una persona que lamentablemente está asociada a ella, si va a recibir su fuetazo, lo va a recibir. Porque que él no tiene favoritismo, ni tiene no, todo el mundo delante de él somos iguales. Todos. Yo no que yo soy mejor porque yo oro mucho, porque yo ayuno mucho, porque yo predico la palabra. Todos somos iguales. Y aquí el punto no es cuánto Él te use, sino que al final Él te apruebe. Sino que tú hayas dado testimonio de que lo que Él puso en ti, tú lo viviste. Y no es que tú lo diste a los demás para que ellos se santificaran y vivieran. No, es que es uno primero, después los demás. Entonces continúa diciendo
a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, conforme a lo que enseñan las Escrituras, el monte de Sión representa lo que es la iglesia. Y si se supone que la iglesia, yo lo digo claramente, no es un hospital, ni tampoco es una escuela, sino que es el diseño establecido por el Padre para redefinir al hombre y llevarlo a su estado original, que es imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es que el Padre va a mandar que a los enlutados de Sión, a los afligidos de Sión, si se supone que la iglesia es el punto de partida? Mis amados, Sión es toda la humanidad. Porque cuando nuestro hermano mayor murió en la cruz, Él nos atrajo a todos hacia Él. Y Él pagó la culpa de todos nosotros. Y toda esa carga Él la depositó en la iglesia, que no es lo que hoy conocemos, que vemos en cada esquina, donde hay muchos súbditos y un cacique. Lamentablemente lo digo, eso no es iglesia, porque la iglesia no es una estructura, la iglesia es un diseño. Ahora, la palabra iglesia significa asamblea, y asamblea es un conjunto de personas que se reúnen, y la palabra enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy, dice el Señor. Pero esto a mí, como les dije, mis amados, la iglesia es el diseño que abarca toda la humanidad, así como nuestro hermano, valga la redundancia, abarcó a toda la humanidad. Y con esto en mente que quiero proseguir, sigue diciendo la palabra: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Y aquí también está otra parte de nuestro legado. Dice: reedificarán las ruinas antiguas. Mis amados, ¿qué son las ruinas antiguas? Las ruinas antiguas son las potestades que hemos heredado desde el principio de la creación. Es todo lo que viene caminando y que ha llegado a nosotros hoy en día, desde Adán hasta nosotros y los que serán también después de nosotros. Esas son las ruinas antiguas y estamos llamados a reedificarlas. Reedificar algo es reconstruir algo que estaba destruido. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a recoger, mis amados, toda esa basura existencialista y humanista que ha sido regada por las tinieblas a través de toda la historia. ¿Para qué, mis amados? Para establecer los fundamentos del reino de Dios, que está muy desasociado de lo que es nuestra realidad actual. Porque hoy en día, lamentablemente, no tenemos ese entendimiento. Y mayormente cuando se habla de lo que es el reino, se cataloga en aquel día cuando estemos en su presencia. Pero les voy a decir algo: ya estamos en su presencia.
ya estamos ante el trono de la gracia, porque nuestro hermano en su sacrificio nos atrajo a todos. El que se pierde hoy, lamentablemente, se pierde por una decisión personal que él mismo toma. No es porque que Dios tiene hijo de salvación y tiene hijo de perdición, es una falacia. Después del sacrificio, porque a Judas, no es que Judas fue predestinado para perdición, sino que por las tinieblas que habían en su corazón, el propósito le cayó a él. Pero no es que Judas fue predestinado para que vendiera al maestro. Como le pudo haber caído a él, le pudo haber caído a Pedro. Porque también a Pedro le pasó lo que le pasó, para quebrar su arrogancia que él tenía. Y que también conservó, después que el Espíritu Santo lo bautizó, también conservó cierta parte de esa cosmovisión cultural que venía arrastrando el pueblo de Israel, de que eran la nación santa y que no podían juntarse, mezclarse con los gentiles. Y no entiendo por qué. Porque la nación judía se mezcló con todo lo que encontró. Entonces después fue ellos hicieron sacar como ese orgullo de que nosotros somos, de que no nos podemos ligar. Y Pedro en su momento también metió la pata. Entonces, mis amados, dejemos de acusar a nuestro Padre. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Nos guste o no nos guste, nosotros somos los causantes de nuestra salvación o de nuestra perdición, porque en Él ya estamos todos. Y sí, como ya dije, uno se pierde porque quiere. Entonces, mis amados, como les diré, estamos llamados a reedificar esas ruinas antiguas, remover toda esa basura ideológica, humanista, para establecer lo que es el reino de Dios. Y continúa diciendo, y levantarán los asolamientos primeros. Y los asolamientos son los conflictos que están establecidos en el mundo espiritual por causa de la caída y la rebelión de los ángeles. Porque el mundo espiritual se maneja en equilibrio entre luz y en tinieblas. Pero las tinieblas tienen que ser retiradas. Tenemos, mis amados, que mediante la persona del Espíritu Santo empezar a limpiar la tierra, a ir quitando esos asolamientos, a ir restaurando, porque no tan solo nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza, es decir, que nosotros estamos divididos en las tres dimensiones, en eternidad, en espiritualidad y en lo físico. Y estamos llamados a restaurar la primera, que es el mundo físico, y la segunda, que es el mundo espiritual, mediante esa imagen que fue puesta en nosotros, mis amados. Y sigue diciendo, y restaurarán las ciudades arruinadas. Aquí habla, mis amados, de que tenemos que ser ministradores a nuestros semejantes. ¿Quiénes son nuestros semejantes? Aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que viven en tinieblas y en cautividad. Nosotros estamos llamados a restaurarlos mediante un testimonio de vida que se acople a la realidad eterna, mis amados. El Evangelio no consiste nada más en palabras, sino también en hechos. Y es muy bonito usted pararse en una esquina hoy
a tirar patada voladora, como le digo yo, al que se le pegó, se le pegó. Y eso no es así, mis amados. Es que la palabra tiene que formar ese testimonio y que cuando hablemos las personas vean a Cristo en nosotros, porque ese es el fundamento del evangelio. Entonces sigue diciendo, los escombros de muchas generaciones. Y aquí habla, mis amados, del arrastre del pecado. Porque lo que vemos hoy no es nuevo, es lo mismo que fue antes, que hoy en día la degradación es mayor por la multiplicación de la humanidad y el auge también de la tecnología. Y no estoy diciendo que el desarrollo de la tecnología sea una obra del diablo, porque hoy en día lamentablemente hoy todo es obra del diablo. Y si vemos las redes sociales, no que eso es obra del diablo, como en su tiempo fue el radio, después fue el televisor, ahora son las redes sociales. No, que hay de todo, hay de todo. Y siempre lo va a haber. En aquel tiempo estaba y hoy está y después de nosotros también estará. Pero nosotros estamos llamados, mis amados, a ir retirando, a ir limpiando. Pero eso no es nada más con, ay, mira, no, que no. Es con una, es con firmeza. Y no es que usted va a empezar ahora a darle bibliazo a todo el mundo, no. Pero uno tiene que limpiar con la palabra y con el testimonio. Que cuando ellos te vean a ti, digan, yo quiero lo que ese hombre porta. Yo quiero lo que ese hombre tiene. Como una persona me dijo a mí hace mucho tiempo, me dijo, mira, a mí me gusta verte a ti. ¿Y por qué? Porque tú expresas esa paz que tú expresas, esa tranquilidad que tú expresas. Y yo le dije a esa persona, lo que porto, lo porto por la misericordia del Señor. Pero esto no es exclusivo mío, como yo le dije a ella. Si tú lo quieres, también tú puedes tenerlo. No sé en qué paró esa historia, porque tengo mucho que no veo a esas personas. Pero yo le dije la realidad, esto no es mío, esto es tuyo si tú también lo quieres. Y voy a continuar, mis amados, porque todo lo demás que dice este capítulo habla de esa compenetración, mis amados. Dice, sigue diciendo, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Esto habla de que no son las naciones físicas, sino las espirituales. Ese sometimiento que tienen los gobernadores de las tinieblas sobre las naciones, tienen que soltarlo, porque la palabra enseña en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y nosotros somos sus representantes. Y debemos de ir retirando toda esa basura, de esos asolamientos, de ese conflicto, para que las naciones sean libres. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Cuando una persona rompe con su identidad de pecado,
todo a su alrededor se transforma. Y aunque muchos lamentablemente ven al diablo hasta en la sopa, y si ven el diablo, no, el diablo está allí. No, mis amados, tenemos que sacarnos esa... Yo veo personas predicando y no que no tenemos, no que no tenemos que reprender, pero hay tanta cosa, y si no esto, el diablo, el Señor reprenda, y el Señor reprenda, y el Señor reprenda, y es como si tuvieran ese miedo, como si tuvieran ese terror. Y yo entiendo que por encima de Satanás está nuestro Padre. Y no estoy diciendo, porque la palabra enseña que no debemos de ignorar sus maquinaciones para que Él gane ventaja sobre nosotros. No podemos ignorarlo. Eso es real. Pero no es que tampoco yo voy a dormir con el diablo en la cama. Que si sonó un rayo, el diablo está ahí. Que si vino un perro y me ladró, eso es el diablo que me está haciendo guerra. Que si estoy grabando y de repente se fue la luz, ya está el diablo ahí que se me llevó la luz para que yo no grabe. Que el internet se cayó en la transmisión, eso es el diablo. ¿Qué? O sea, yo no entiendo. Y yo no voy a negar que hay una influencia. Y que como la palabra enseña, las tinieblas cubren la tierra todavía. Porque lo que nuestro amado hermano vino a liberarnos. Pero las tinieblas siguen allá afuera. Y hay influencia. Pero no es que todo el diablo, mis hijos. Vamos a ir tratando de ir sacando nuestra mentalidad. Que voy caminando y me trompecé y me llevé una uña. Eso fue el diablo. Pero venga acá. Fue usted que no miró, mi hermano. Ponga atención, deje de estar viviendo en la nube. Ay no, pero es que si yo no reprendo al diablo, yo siento esa opresión que gobierna. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque tú no tienes una compenetración en la realidad eterna de lo que nuestro hermano mayor hizo. Y al no tener esa mentalidad, lamentablemente, el enemigo te traga. A mí me han pasado cosas que después que pasan, yo veo la mano de él, que yo no recibí daño. Pero eso no es porque yo sea muy bueno, sino porque yo tengo que entender lo que dice la palabra, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y todo el diablo, y el diablo aquí, el diablo allí. No, vean a Dios en todo. Vean al Creador en todo, vean al Espíritu Santo en todo. A excepción cuando sí se le levante, porque se le va a levantar, porque no vamos a decir que no. A mí se me levanta y yo veo de todo. Pero yo no hago caso de eso. Digo, mis hijos, yo no tengo tiempo para ustedes. No que te vamos a matar, digo, mi hermano, yo no tengo tiempo para ustedes. Que te vamos a matar a la familia. Digo, si ustedes pueden, denle para allá. Y ustedes pueden. Que te vamos a matar a ti. Digo, yo sigo aquí todavía. Si es la voluntad de mi Padre, ok. Pero mientras yo no me voy a morir cuando el diablo quiera, sino cuando el Padre diga que me toca. Digo yo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y aquí está la meca de por qué a nosotros nos pasan tantas cosas. ¿Por qué? Porque dice que Jehová ama el derecho y aborrece el latrocinio. Es decir, que Él aborrece nuestras malas obras. Y si nosotros nos ponemos a hacer cosas malas, el daño nos va a llegar. Porque Él va a retirar su cobertura. Sigue diciendo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Sobre los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Somos cartas leídas. Donde nosotros llegamos, llegó Dios, y las tinieblas tienen que correr.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con tus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mis amados, aquí tenemos nuestro legado. Esto es el Evangelio. No tengo más que agregar, mis amados, salvo hacerle la connotación, mis amados, de que empecemos a romper con todo lo que es la mentalidad religiosa, que empecemos a compenetrarnos con la realidad eterna a la que fuimos llamados, para que seamos ejemplo a las naciones y no vergüenza. Porque aunque muchas personas se levanten a criticar este camino y a maldecir a Dios, aún hay que reconocer que cuando el diablo acusa a una persona que está en este camino, no lo está haciendo muchas veces como un acto de ataque, sino como una confrontación, porque esa persona no está viviendo conforme a lo que está predicando. Porque tampoco vamos a defender lo indefendible. Pero sí, mis amados, yo le insto a que prosigamos en el conocimiento de aquel que nos conoce y nos ama. Mis amados, no tengo más para agregar. Más adelante, yo sé, porque esto no se queda aquí simple y llanamente. El Señor después le agrega más, le pone más conocimiento, le pone más cosas, y esto sigue agrandándose. Pero hasta ahora, esto es lo que el Padre me ha ministrado. Yo le pido a Él que esto sea de bendición para cada uno que lo escuche, sin importar que haya pasado 10 años, 5 años, 1 año, 20 años. Yo espero que esto sea de bendición, porque para mí lo es. Sin importar lo que los demás digan, a mí eso no me interesa, mis amados. A mí solo me interesa hacer la voluntad de nuestro Padre. Este fue con ustedes su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Que la paz de nuestro amado hermano mayor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, y que Él supla cada una de las necesidades que tengamos, mayormente y primeramente las espirituales y luego las del cuerpo. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Gracias.